¿Cómo están, amigos? Espero que anden muy bien. Bienvenidos al canal, soy Fede Solar y los invito, como siempre, a suscribirse para estar enterados de todo nuestro contenido. Nos pueden apoyar dejando su like, compartiendo este video, comentando el mismo. Todo eso saben que ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, por petición del hermano Frank Serrano, quien a través de un muy generoso superchat en uno de nuestros streams hace ya casi un mes más o menos, vamos a realizar, o voy a darles, mejor dicho, mis impresiones de los dos discos más exitosos de la banda norteamericana, más concretamente de Rhode Island, de Providence, Vital Remains. Vamos a hablar de The Christianize y de Icons of Evil el día de hoy, el quinto y el sexto álbum de la banda respectivamente. Si quieren hacer como Frank, si quieren solicitar algún video a pedido, lo pueden hacer a través de un super gracias. Ahí con su cooperación nos pueden dejar un mensaje diciendo de qué tema, álbum, discografía les gustaría que hablemos y con mucho gusto lo anotamos en lista de videos para hacer así a pedido. Así que gracias, Frank, de nuevo por tu apoyo, hermano. Bueno, Vital Remains, si están familiarizados con el death metal, no es una banda que requiera mucha presentación. Para aquellos que por ahí no sean muy del palo, muy breve biografía. Es una banda que se formó en el año 88 por el señor Paul Flynn también. Muy pronto entraría también a las filas de la banda el señor Tony Lázaro, que también a día de hoy es el único integrante clásico del grupo que queda. Lanzaron cuatro álbumes, perdón, a lo largo de los 90s y el 2000. Y en el 2003 llegaría el álbum Parteaguas y Quiebre, que los daría a conocer, que también sería el primero a través de un gran sello discográfico también, así como no masivo, pero sí de los independientes, de lo más grande que hay, que es Century Media, The Christianize y eventualmente también el Icons of Evil. Y vamos a intentar respondernos a la pregunta que planteo en este video, que si bien estos discos son espectacularmente brutales, técnicos, contundentes, aguerridos y pulidos incluso, ¿por qué la gran mayoría de los trus, sobre todo al segundo disco del que vamos a hablar, le tira mierda a este disco? ¿Por qué dicen que estos álbumes ya son como la caída de Vital Remains? ¿Por qué la gran mayoría siente que esta banda, luego de estos discos, no tuvo más para dar? Que eventualmente en el 2009 tanto Glenn Benton como Dave Suzuki terminarían abandonando la banda definitivamente. Tony Lázaro viene manejando hace un tiempo, hace largos años ya de que se viene disco nuevo de Vital Remains, con canciones más cortas. Bueno, vamos a ver si definitivamente estos dos discos, además de impulsar a la banda, terminaron por matarla, al menos en cuestiones discográficas, ¿no? Vital Remains es una banda que arrancó practicando un death metal bastante clásico, pero a su vez muy tradicional, que escapaba un poco a los parámetros que proponían bandas como Suffocation, como Incantation, como Morbid Angel, de estar blasteando a todo rato, a todo momento, sino que también con su música ellos apostaban por dinámicas muy interesantes, con rifeos sí extremos y obviamente con voces muy contundentes. Por supuesto, ellos arrancaron con un vocalista llamado Jeff Gruslin, que era una bomba, cantó en los dos primeros discos, pero la banda tenía mucha dinámica, no recurría mucho al uso de blast beats, coqueteaba mucho con el doom metal también, como decía el rifeo de Flynn y de Lázaro también era extremo, pero a su vez como inquietante. Después llegarían trabajos, sobre todo que también a la banda la asumirían más con cuestiones más de teclados, más envolventes, como Into Cold Darkness. Esos dos primeros discos de Vital Remain ciertamente son muy creativos y con producciones muy raw, o sea, bastante más crudas en contraposición de lo que vendrían a llegar a prestarse estas posiciones o composiciones después, mejor dicho. Hay una suerte de punto de quiebre en la discografía de Vital Remains que para mí es la entrada o el ingreso, mejor dicho, del miembro más virtuoso y talentoso que han tenido, que es Dave Suzuki, un tipo que llegó a revolucionar la banda, ciertamente, que se hizo cargo de la grabación de prácticamente todos los instrumentos, un baterista excepcional que se podía tocar totalmente todo, y no solo eso, sino que un guitarrista formidable, con un entendimiento del instrumento muy pulcro, añadiéndole cuotas neoclásicas a la banda con ese dote melódico que ya de por sí por ahí existía, pero no con esas escalas, no con ese tipo de virtuosismo que Suzuki le empezó a agregar a la banda desde el lado rítmico y desde el lado de guitarra líder, ¿no? Ahí en ese momento el bajista Joe Louis adoptó el rol de vocalista por un disco. La verdad que Vital Remains es una de estas bandas del death metal que ha tenido muchos cambios de formación a lo largo de su historia y de su carrera. En el cuarto cantaría Thorn. Y ya como que había buena relación con Glenn Benton, Tony Lázaro, digo, habían compartido escenario, él creo que había trabajado de roadie de Deicide en un
un momento. Habían querido hacer alguna aparición como guest vocals de Glenn Benton para el disco Into Cold Darkness, pero no se había dado, obviamente el tipo estaba en plena actividad en ese momento. Ya sabemos que en un momento, digamos, Glenn Benton con los hermanos Hoffman tuvo una suerte de cruce bastante fuerte, también Deicide fue una banda que tuvo mucho revuelo. Llegado el momento de grabar The Christian Eyes, estaban ahí con una cuestión los Vital Remains que no estaban dando con el vocalista correcto. Se chocaron ahí justo los planetas, se alinearon los astros y Glenn Benton se convirtió, al menos para ese disco, en ese momento, en el vocalista oficial de Vital Remains. ¿Qué sucedió? Que saltando justamente de lo que había sido un Forever Underground a un Dawn of the Apocalypse, que la banda ya empezaba a mostrar estos condimentos cada vez un poco más técnicos, aún tenían sus dinámicas más interesantes. Un Forever Underground, por ejemplo, es un disco que es muy diverso en cuestiones rítmicas, en cuestiones de atmósfera, de rifeo incluso. Y en The Christian Eyes ciertamente ya como que eso, no te digo que lo empiezan a dejar de lado, pero se empiezan a centrar en un death metal, es un brutal death metal, claramente, tiene todos los ingredientes que tenían bandas como Suffocation, bandas como, bueno, por ahí no tanto el costado de Slam, pero bandas como, qué sé yo, Immolation, Crisium, o sea, es muy Crisium también el sonido de la batería en algunos discos, del rifeo, de la manera de aproximarse a la composición, y son realmente Dave Suzuki y Tony Lázaro en por ahí su apogeo técnico, no voy a decir de composición, sino su apogeo técnico, y un Glenn Benton que verdaderamente, por más de que ya no eran los vocales por ahí más enrabietados de sus noventas en Deicide, estaba en un excelente momento vocal, con un gutural cavernoso, y las clásicas solapaciones de voces que él tenía. Si bien Suzuki en vivo hacía las segundas voces, las clásicas solapaciones de voces que él tenía, de voz ahí más gutural, y después el scream ahí más pseudo blacker, que le funcionaba muy bien. Y de Christian Eyes, y de más está decir que tanto Lázaro como Glenn Benton, digamos, coincidían mucho en su amor por el satanismo. O sea, Lázaro, no sé si fundamentalista, pero también muy seguidor de la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey, con esa concepción del satanismo, no como adorar a Lucifer o como adorar a Satán como una deidad, simplemente de rebelarse en contra de los principios establecidos por una religión como el cristianismo, otras religiones que adorasen a dioses y que también fueran hasta cierto punto, según ellos, obviamente yo no estoy acá para hablar de estas temáticas en este video, pero según ellos muy hipócritas, y que no practicaban no sé, el practice what you preach, no me sale en castellano otra vez, con inconvenientes lingüísticos. Pero bueno, y ciertamente el The Christian Eyes, que para mí es el mejor de estos dos discos, ya lo arranco a decir, que es un disco que toma su inspiración de lo que fue la decristianización de Francia. Es un disco con temáticas líricas meramente críticas al cristianismo, y que esto se potenciaría un poco en Icons of Evil, y te habla de cómo es el momento de que se dé el reinado de Satán en la tierra, ¿no? La música es letal, o sea, es brutal. Yo me acuerdo la primera vez que escuché la canción de Christian Eyes, cuando era, no sé si súper joven, pero tendría unos 14, 15 años, y escuché ese blast beat de Dave Suzuki en tresillos, tacata, 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 ahí con el rifeo ahí rampante, y yo dije, loco, realmente a esta altura, por ahí con algo de Behemoth que hubiese llegado a haber escuchado sin haber descubierto todavía bandas más brutales, pero era de lo más brutal que yo había escuchado hasta ese momento. Pero no solo eso, sino que me sorprendió la clásica cuota melódica que tiene una banda como Vital Remains también a su música, y The Christian Eyes es un ejemplo perfecto, que tiene ese parón al minuto 3 más o menos. No, bueno, ustedes saben de qué melodía les hablo, que es una melodía hasta linda, ¿no? O sea, hasta dulce, hasta que entra la voz de Glenn Benton y entra el rifeo y la bata, y ya volvemos a las profundidades del mismísimo infierno de Satanás. Pero realmente es un impacto, ¿no? Y fue un impacto y por eso fue un impacto para mucha gente, porque The Christian Eyes fue el primer trabajo que la gran parte del mundo escuchó por parte de Vital Remains. Hay mucha gente que no tenía ni puta idea que esta banda había lanzado Let Us Pray en el año 92, o el mismísimo Forever Underground en el 97, creo que es, 97, 98. La gente no lo sabía, porque esta banda no había logrado ese grado de exposición. Lógicamente el hecho de tener un vocalista como Glenn Benton ayudó muchísimo. Y a su vez,
la gente, por eso fue que luego, llegado el Icons of Evil, empezaron a aparecer las críticas que empezaron a aparecer, porque la gente miró atrás, la gente empezó a agarrar un poco de retrospectiva y decir, apa, o sea, Vital Remains es una banda que disco a disco ha ido introduciendo elementos distintivos, ¿no? Ya mismo del Let Us Pray al Into Cold Darkness hay un salto, o sea, aparecen los blast beats, hay un poquito más de atmósfera en el disco, ni hablar con la entrada de Suzuki en el Forever Underground, que ya tenemos un poco más de técnica, pero las mismas dinámicas. Pero bueno, centrándonos en el de Christian Isai, realmente es un disco muy disfrutable. Savior to None, Failure for All, esa bata rápida que tiene con el doble bombo muy atascado, es un rifeo melódico que me tira una cierta vibra Carcass también, en la guitarra, no en la batería. ¿O qué me dicen de At War with God? Que es una canción, no es precursora del breakdown, ni mucho menos, pero sí por ahí un poquito precursora del breakdown deathcore, tal vez, alguna de esas. No estoy hablando del breakdown slam, ahí a los Suffocation en Effigy o alguno de esos discos, pero cuando para la canción, que viene el tema todo lo que da, después hay un rifeo medio melódico de Suzuki a lo Marty Friedman, se calla todo, no sé qué es lo que dice en un momento, pero después Benton grita At war with God ahí, pausado, y entra un riff ahí muy denso, un half tempo, son dinámicas muy interesantes. O Entwined by Vengeance, perdón, que es una canción de 10 minutos que cierra el disco, que, o sea, desde esa intro de minuto y medio que tiene con esa bata medio descompuesta, está muy bueno, realmente es un disco muy disfrutable. No hablo de Devour, Elysium, Infidel, porque son todas canciones que uno disfruta mucho, ¿no? Pero que bueno, también traen un poquito los inconvenientes que uno tiene con Vital Remains, que realmente son 8 canciones las que tenemos en este disco, si no contamos Let the Killing Begin, que hacen que los temas son un poco largos. O sea, a Vital Remains siempre les gustó escribir canciones muy largas, pero en este disco, como es un castigo tan constante y tan vapuleante, a veces por ahí la falta de respiro se puede llegar a sentir un poco, por más de que tenemos los momentos de transición y más melódicos, ¿no? Entonces, pasan los años, le va muy bien a este disco, realmente le va muy bien. Y en 2007, Vital Remains edita lo que es su último disco a la fecha llamado Icons of Evil. Es un disco incluso un poquito más largo, que este tiene 10 canciones. La primera es Where Is Your God Now, que es una intro que me parece un poco más paja que la de Christian Ice. Está inspirada en la película La Pasión de Cristo, que se escuchan ruidos, se escuchan los ruidos de cuando a Jesucristo le están impalando o empalando, no sé cómo se dice, a la cruz, ¿no? Es lo que pasa en la película. Y después arranca Icons of Evil. Y acá hay unas... Acá ya para mí como que se empieza a entender muy bien el punto de los críticos, o ni siquiera críticos, de las personas que critican a un disco como Icons of Evil. No me vengan a decir que un tema como Icons of Evil no es prácticamente idéntico, pero no solo a nivel estructura, sino a nivel ataque y a nivel melodías. Que The Christianize, que la canción de Christianize, dura un poquito menos, pero incluso la melodía esa que entra con octavas y eso es muy parecida, es muy parecida. Y el principal problema de esto viene con, con la poca innovación que trajo Vital Remains de un disco para el otro, porque la gente pudo mirar atrás, como dije anteriormente, ¿no? Este disco no está autoproducido, tiene una producción de Eric Rutan, que ya en ese momento Eric Rutan era un productor muy afamado, estaba trabajando con Cannibal Corpse, no sé si había trabajado con Belfegor incluso, con Hate Eternal, obviamente, con Crisium, no sé si con bandas como Aeon también, digo, un death metal con una producción mucho más moderna. O sea, imagínense la gente que venía de escuchar Let Us Pray o Forever Underground y escuchaba la producción de este disco, que ya de por sí la del The Christianize estaba buena, pero lo que aún sobrevivía bastante era ese sonido de tacho bien agudo, ¿no? De redoblante, de caja que tenía Suzuki, que en este disco el sonido de redoblante se vuelve mucho más denso, y pierde un poquito esa reverberación que tenía en un Forever Underground, ni hablar, ¿no? Pero que aún le restaba apenitas en el The Christian Ice, que a mí eso era un tono de guitarra que me gustaba mucho. El disco Icons of Evil es bueno. Si vos lo escuchás aislado, si vos lo escuchás solo, si estás completamente desentendido y despojado de la discografía de Vital Remains, es un buen disco de brutal death metal técnico, moderno y con todos los músicos haciendo lo que mejor saben hacer, dándote castigo constante. Pero mirando un poquito atrás y mirando solamente 4 años atrás, te das cuenta que realmente no es mucho lo que la banda te ofrece de distinto en este disco. Hay un tema que se llama Till Death, por ejemplo, que dura 10 minutos
y verdaderamente, siendo muy honesto, hay muchos momentos en los que me pierdo. Y no solo eso, sino que las canciones son mucho menos memorables que en The Christianize. Porque en The Christianize hay partes que yo recuerdo realmente y las puedo cantar. En Icons of Evil, habiendo escuchado este disco 2 veces en los últimos días, porque que estuve preparando este ejercicio, no retengo muchas partes que yo ahora pueda corear o tararear o cantar, no, evidentemente, ¿no? Porque no es un disco cantable, pero bueno, creo que ese es un poco el hecho, ¿no? Y también por ahí un poco jodido porque tanto Lázaro como Suzuki estaban vendiendo este disco como lo mejor de su carrera, como un disco que iba a ser innovador para Vital Remains y tantos y otros, etcétera. Y realmente la gente no conectó tanto, sobre todo los fanáticos más acérrimos de Vital Remains o del death metal, no conectaron tanto con este disco. Por eso es una de las teorías por las cuales Vital Remains no se estancó, pero simplemente luego no supo sacar ningún otro material de estudio, por la que se fue Dave, por la que se fue Glenn. Que Glenn, no sé si nunca llegó a estar oficializado como miembro de la banda, pero bueno, ciertamente los acompañó un largo tiempo, ¿no? Y ahí quedó la historia. O sea, la banda sigue, tiene sus nuevos integrantes y todo, pero discográficamente al menos ahí quedó la historia. ¿Cuál es mi reflexión de estos 2 discos de Vital Remains? Ciertamente están muy buenos. Yo evidentemente, prefiero mucho más The Christianize por encima del Icons of Evil, pero no se puede negar la calidad de ninguno de los 2 discos. Pero es verdad que, repito, por última vez, teniendo en consideración lo que cambió Vital Remains disco tras disco, este lapso de 4 años, está bien, es un muy buen disco Icons of Evil, pero no termina de entregar por ahí esa variación que te entregaba álbum a álbum la banda. De todos modos, para escuchar aislados, están buenísimos. El de Christian Ice, dentro del contexto de la discografía de Vital Remains, me parece buenísimo. De hecho, me parece, a mí personalmente, me parece su mejor disco. Los Trus me crucificarán, está todo bien. O sea, aguante, seguimos la temática de la banda. Y el Icons of Evil para mí sigue siendo un muy buen disco, pero es cierto que por ahí peca un poquito de inconsistente y de falto de dinámicas. Pero me interesa saber ustedes qué es lo que opinan de Vital Remains como banda, de esta segunda parte de su discografía, que en realidad, bueno, en realidad se me acaba de desenfocar un poco la cámara. Estamos terminando el video igual, no es de plena importancia. Pero bueno, ¿qué opinan de estos 2 discos que acabamos de hablar el día de hoy? Les dejo un abrazo grande, gracias por ver. Un saludo para todos, hasta la próxima. Chao.